continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Muy bienvenidos, amables oyentes. Estamos otra vez analizando y mirando con la ayuda del Señor y de su palabra esta preciosa historia tan interesante como lo fue la historia de José, reflejada durante varios capítulos del libro de Génesis, desde el 37 al 50, capítulos extensos, claros, precisos, que nos revelan el tremendo interés que tenía el Señor de que la historia de José no pasara desapercibida y que el pueblo de Israel lo tuviera siempre presente. Se habla más de la vida de José que de la vida de Moisés, de la vida de Abraham que de la vida de Noé, aún mismo de la vida de Job, hablando específicamente en cuanto a la historia, en cuanto al desarrollo de la vida de estos personajes. Y cuando Dios demuestra a través de su palabra el interés de que los lectores puedan aprender de alguien tan especial como José, está significando, está mostrando de que para él José tiene trascendental importancia. Y no solamente para él. Cuando analizamos la Escritura y miramos lo que vivió José y la forma en que llegó a lo que llegó y lo que hizo, nos damos cuenta que verdaderamente el Señor tenía propósitos deliberados para con José, no sin antes hacerlo pasar por una zaranda muy difícil, muy compleja, una zaranda que le habría de provocar gran llanto. Se registra en toda la historia de José 7 veces que José llora. Esta es otra de las cosas que durante el estudio de esta historia vamos a ir revelándolas. Esto quiere decir que José, aun siendo muy joven y desde muy joven, reflejó a través de las lágrimas el sufrimiento que tuvo que pasar, no solamente en su casa, sino en la casa de Potifar, en la cárcel y posteriormente estando ya en el trono. Y a pesar de estar en el trono, él habría de derramar profusas lágrimas a consecuencia del sufrimiento que significaba para él estar lejos de la casa de su padre, lejos de la presencia de su hermano y ante la incertidumbre de saber lo que había pasado con la vida de todos ellos. Quizás estoy hablando más que nada a aquellos que conocen la historia de José y que de alguna manera revelan en su corazón el interés de aprender algo más de él. Pero quizás hay oyentes que nunca escucharon de José o que para ellos puede haber sido una historia absolutamente desconocida. Queremos decirle que José es uno de los 12 hijos de Jacob, cuyo nombre verdadero es Israel. Es decir, estamos hablando de que José era en proyecto una de las 12 tribus que iban a formar la nación de Israel. Después esto va a sufrir un cambio, que también lo vamos a ver en el futuro, pero verdaderamente José va a estar formando parte de las 12 tribus a través de 2 de sus hijos. También es interesante notar de que estos 12 hijos que tenía Jacob, que tenía Israel, estos 11 hermanos que tenía José, no eran hermanos de la misma madre, eran hermanos del mismo padre, pero no de la misma madre. Unos eran hijos de Raquel, como lo fue José y Benjamín, otros eran hijos de Lea, hermana de Raquel, otros eran hijos de Bilha, criada de Raquel, otros eran hijos de Silpa, criada de Lea. Así que dentro de esta familia poligámica había 4 madres, había un padre,
Había diferentes clases de hermanos, con diferentes edades, con diferentes caracteres, y todos ellos influenciados tremendamente por la vida de José. Y estando presente José en cada uno de estos acontecimientos importantes que habrían de tener lugar en el transcurso de su vida. El relato de la palabra del Señor comienza describiendo a José cuando tenía 17 años. Y dice así, capítulo 37, versículo 1, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Estamos repitiendo la misma porción con el propósito de recordar algunas de las razones por las cuales los hermanos de José le odiaban. Recuerden que estos hermanos que estamos mencionando no son hermanos de madre, solamente hermanos de padre. En segundo lugar, estamos mirando esta vida de José en medio de hermanos criados de diferentes maneras, mimados por diferentes madres y protegidos por ellas, de tal manera que llegaron a reflejar en su vida un verdadero aborrecimiento para con la vida de José. La primera razón quizá la podemos encontrar en la preferencia que tenía Jacob sobre José, porque era hijo de su amada esposa Raquel, y además, como dice la Escritura, lo había tenido en la vejez, cuando ya las fuerzas no son las mismas, cuando ya el corazón es cada vez más grande, cuando el sentimiento es cada vez más profundo, nos encontramos entonces con un hombre que amaba deliberadamente a José, a diferencia del resto de sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez y porque era hijo de su esposa predilecta. Más aún, José, viendo la conducta nefasta de sus hermanos, contaba a su padre lo que sus hermanos hacían. Esto seguramente acarreaba para con sus hermanos una gran reprimenda de parte del padre, y seguramente también habrán entendido que era José quien les contaba a su padre todo lo que ellos estaban haciendo. Aparentemente, y por lo que uno puede descubrir a través de la lectura de la palabra de Dios, la característica de estos hermanos era la violencia. Después nos vamos a dar cuenta que también se caracterizaban por ser mentirosos, pero verdaderamente lo que más afectaba el corazón del padre era que eran violentos. Y aparentemente también eran violentos entre ellos. Es decir, se peleaban entre ellos. Y también tenían serios problemas con aquellos que pastoreaban otras ovejas de otros rediles. Esto trajo como consecuencia un gran dolor de cabeza para Jacob y también una gran vergüenza para José, quien buscaba siempre permanentemente agradar a su padre con minúscula, Jacob, y a su padre con mayúscula, Dios. Una de las cosas que se destacan también en esta historia de José es la diferente relación que José tenía con su padre y que tenía respecto a Dios, aquel a quien su padre le había enseñado a amar. Y él sabía qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no tenía que hacer para agradar a Dios. Y probablemente muchas de las noticias que él traía de sus hermanos al padre no solamente estaba referido a una conducta nefasta entre ellos, sino una conducta nefasta en relación con Dios. Y esto probablemente hizo que José se sintiera indigno de pertenecer a esta familia
y habría procurado, segundamente, por todos los medios, de hacer cambiar la actitud de sus hermanos, pero simplemente los hermanos incrementaban su conducta, incrementaban su violencia, incrementaban su mentira, y su padre ya no encontraba manera de poder solucionar este problema. Por consiguiente, y quizás a manera de lección para con sus hermanos, Jacob eligió a José como su hijo predilecto, haciéndole o vistiéndole con una túnica de diversos colores. Esta túnica de diversos colores estaba reflejando que Jacob tenía verdadera simpatía para con José, de tal manera que lo nombró el primogénito entre sus hermanos. Esta túnica de diversos colores no era una túnica común y corriente que se usaba. Habitualmente se usaba túnicas de un solo color, pero cuando eran de diversos colores era porque quería destacar la conducta de ese hijo y señalarlo como un verdadero ejemplo delante de sus hermanos. Probablemente Jacob, en su intento de mejorar la conducta de estos hermanos tan violentos, él habrá visto en José el ejemplo al cual ellos se tendrían que fijar, ellos se tendrían que reflejar y también tendrían que imitar. Pero esto no surtió efecto, todo lo contrario. Se generó en ellos un tremendo aborrecimiento. Ellos estaban más que nada preocupados por hacer daño a José, por desquitarse de lo que José hacía, y si no lo hacían permanentemente, y si no lo hacían consecuentemente, era porque ellos sabían que su padre tenía preferencia por él y que habrían de recibir una gran reprimenda. Pero José se mantenía en su conducta firme, en su conducta santa, de tal manera que, como también hemos dicho en el programa anterior, no se refleja ni una sola vez en todo el relato bíblico de estos capítulos, de estos últimos capítulos de Génesis, una sola vez que José haya caído en pecado. Así que no solamente Jacob no pudo marcarles una diferencia de conducta con José, sino que acrecentó el odio y el aborrecimiento y la envidia que los hermanos tenían para este joven muchacho de apenas 17 años. Usted se podrá imaginar la vida tan difícil y tan compleja habrá tenido que soportar José bajo el techado de su padre, conviviendo con hermanos tan violentos y sufriendo el desprecio, el aborrecimiento y la envidia de aquellos que eran verdaderamente seres muy queridos para él. La vida de José va a estar marcada por los sueños, y desde el primer momento, prácticamente desde el versículo 5 del capítulo 37, que es el inicio de la historia de la vida de José, José va a tener una estrecha relación con los sueños. Dios le va a hablar muchas veces a través de sueños propios y a través de sueños ajenos. Y él se va a convertir en un verdadero experto en interpretar sueños y en entender lo que Dios quería decirle a través de ellos. Esto no quiere decir, estimado hermano, amigo, oyente, que aún hoy Dios hable a través de los sueños. Estamos hablando de un momento en la historia de la humanidad donde todavía no había terminado de escribirse la Biblia, donde todavía no se disponía de ningún libro de la Biblia, y Dios tenía solamente esta manera, o una de las maneras por las cuales Él se comunicaba, que era a través de los sueños, mostrándoles a sus siervos predilectos los propósitos que Él tenía para con la vida de ellos, para la vida del pueblo de Israel y para la vida de sus enemigos. Hay numerosas oportunidades en las cuales Dios habla y hablará a sus siervos a través de sueños para que ellos pudieran aprender lecciones que fueran capaces de ser sostenidas a través del tiempo y de la distancia, comprobando el poder soberano de Dios y el conocimiento que Él tenía respecto al futuro. El sueño iba a ser entonces para José una arma de crecimiento, de desarrollo, un arma de fortaleza, de ánimo. El sueño iba a ser
o los sueños iban a ser para José un medio por el cual tener estrecha comunión con Dios y ser alentado a seguir adelante a pesar de las graves dificultades que él tenía para vivir bajo el mismo techado con sus hermanos, con su padre y con la madre de sus hermanos, ya que lamentablemente su madre Raquel murió cuando nació su hermano, su único hermano de padre y madre, Benjamín. Estamos mirando, por consiguiente, una manera elocuente que el Señor tenía de revelarse a José y de darle ánimo para seguir adelante con su conducta, a pesar de todo lo que significaba vivir en esas condiciones. Dice la Escritura que en el verso 5, soñó José un sueño, lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Es decir, que lo que significó para José una revelación de parte de Dios de lo que iba a suceder con su vida y con la vida de sus hermanos, en lugar de llamarlos a la reflexión y darse cuenta de que debían cambiar su conducta, porque pronto este muchacho se habría de convertir en el centro de su adoración, ellos en lugar de escuchar todo esto y de prestar atención a lo que el sueño estaba claramente definiendo, ellos en lugar de esto le aborrecían más. Ellos estaban pensando que José se enorgullecía cada vez más de la predilección que su padre tenía para con él y de la forma en que él se comportaba respecto a las órdenes de Dios. Y esto le trajo como consecuencia aborrecimiento, envidia, odio y rencor. En lugar de cosechar admiración por lo que podía hacer él con su vida, lo que cosechaba de sus hermanos era odio. Ahora, estimado amigo oyente que pertenece a la familia de Dios, tenga esto siempre muy en cuenta. La vida del cristiano no es una vida fácil. Como se dice habitualmente, no es un lecho de rosas. Es una vida completamente difícil. Difícil de llevarla a cabo con total obediencia al Padre. Difícil de llevarla en esos caminos delante del ojo escrutador del mundo que siente rechazo por todo lo que sea Dios o que refleje la presencia de Dios. Aunque el mundo sea considerado religioso en diferentes aspectos de su vida y todos aparentemente creyesen en Dios, estamos en presencia de un mundo que es contrario, que es rebelde, que es contradictor, que no desea la revelación de Dios en ninguno de los aspectos. Esto se revela y se muestra claramente desde el comienzo de la creación. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, ya desde ese momento el enemigo comenzó a luchar para trastocar la relación del hombre con Dios y derribar y destruir la preciosa creación que Dios había puesto a nuestro alcance. Luego se opuso al pueblo de Israel, luego se opuso a la persona bendita del Señor Jesucristo, luego se opuso a la iglesia, que formaba parte del pueblo de Dios, y luego, posteriormente, se opone a cada uno de los cristianos. Porque en todo lugar donde se revela la voluntad de Dios o la presencia de Dios, eso genera odio, aborrecimiento, envidia. Y aunque detrás de esto no parece indicarse o revelarse la verdadera intención de su corazón, sin embargo, en la profundidad de ellos, nosotros observamos esta tremenda diferencia que hay entre aquellos que son cristianos y aquellos que no lo son. Aunque se pueda convivir pacíficamente y Dios nos mande a hacerlo, sin embargo, nosotros debemos mantenernos incólumes ante la necesidad de agradar a nuestros padres terrenales y de agradar a nuestro Padre Celestial. El sueño indicaba claramente, a través de la explicación que Dios le daba, a través de los manojos de trigo, que 11 manojos de trigo estaban puestos en el campo y un manojo de trigo, que era el de José, estaba en el medio, y los manojos de trigo
se inclinaban delante del manojo de José. Y por supuesto, José, en su inocencia, en su ignorancia, sin haber quizás recapacitado lo que significaba ese sueño o lo que podía significar ese sueño para sus hermanos, le contó con lujo de detalles. Él podía haberse guardado esa historia para sí mismo y haber dicho, a pesar de que mis hermanos hoy me odian, en el futuro se inclinarán ante mi presencia conforme lo revela el sueño. Pero sin embargo, él no se quedó con la historia en su mente, en su corazón, en su recuerdo, sino que reunió a sus hermanos y se los contó. Y él lo habrá contado de una manera alegre, sencilla, simple, de tal manera que los hermanos pudieran entenderlo. Pero en lugar de entender a José y en lugar de aceptar lo que José estaba diciendo, ellos llegan a aborrecerle aún más. Es decir, sabiendo que este sueño habría de cumplirse, a partir de ese momento, el sueño se convertiría en una causa por la cual ellos buscasen su muerte. Así exactamente como usted lo escucha. Ellos pensaron, este sueño no se va a cumplir. Este sueño no va a tener el resultado por el cual Dios lo ha enviado a la mente mientras dormía José. Este sueño va a fracasar porque José va a morir en nuestras propias manos y el sueño quedará frustrado. Pero usted sabe que no solamente se mueve en la tierra el libre albedrío del hombre, sino también la soberanía de Dios. Y muy pronto, en muy pocos capítulos más adelante, este sueño va a tener una tremenda confirmación. De tal manera que cuando ellos estuviesen delante de su hermano José y estuviesen postrados como los manojos de trigo estaban postrados en sus sueños, de esa manera Dios habría de hablarle a estos hermanos y darse cuenta de que se habían equivocado en cuanto a la manera de tratar a su hermano. En ningún momento, y esto es digno de destacar, en ningún momento se observa en José un carácter vengativo, un carácter violento o un carácter mentiroso como el de sus hermanos. Él nunca usó de la misma estrategia de sus hermanos para defenderse en contra de ellos. Todo lo contrario, siempre pacíficamente soportó lo que sus hermanos le hacían. Y esto lo demostramos también y se demuestra también en el futuro, cuando vamos a ver a José pasando por diferentes pruebas y él sufriéndolas silenciosamente. Si esto nos deja de lección a nosotros en esta programa es que cualquier sufrimiento que el Señor envíe a nuestras vidas es un sufrimiento que debe ser digerido conforme a la voluntad de Dios y no reaccionando desmedidamente en contra de Él, sabiendo que esto es para nuestro bien y provecho. Que Dios les bendiga y será hasta el próximo programa, Dios mediante. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, en la calle Salta 433, capital de Santiago del Estero. Tú eres mi canción, tú escuchas mi clamor y si